Meanwhile, de Educación y el señor gobernador en el sentido de crear el sistema estatal de educación superior tecnológica. Sé que vas a tener mucho éxito y es por eso que decidimos con los directores de aquí de la institución hacerte esta invitación que tan amablemente has aceptado. Gracias. Y sin más preámbulo, y para empezar con tu conferencia, me voy a permitir pedirle a la licenciada Carlita que haga la presentación de la doctora Yolosóchitl Bustamante Díez.
Por favor, Carlita, y bienvenida. Gracias. Muy buenas tardes, tengan todos y todas. La Universidad Tecnológica de Salamanca se complace en darles la más cordial bienvenida a la conferencia Tendencias de Educación, impartida por la doctora Yolosóchitl Bustamante Díez, en el marco del 10º aniversario de la UTS. Mi nombre es Carla Zavala Pelayo y seré moderadora de este evento. A continuación, menciono algunas recomendaciones e instrucciones que deberán seguir nuestros asistentes. Para tener una mejor experiencia en la visualización de la conferencia, sugiero verla en pantalla completa. Durante la ponencia, les invito a escribir en el área de chat sus preguntas o comentarios, los cuales se comentarán en la sesión de preguntas y respuestas. Doctora Yolosóchitl Bustamante Díez. Ella es mexicana de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, con educación pública en toda su formación. Hace la carrera de ingeniero bioquímico y el doctorado en ciencias con especialidad en bioquímica, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, terminando sus estudios en 1968. Inicia su actividad profesional en la misma institución, laborando ahí por 15 años, en los que fue maestra tanto en licenciatura como en doctorado, jefa de la carrera de Ingeniería Bioquímica, jefa del Departamento de Ingeniería Bioquímica, subjefa del Departamento de Inmunología, subdirectora técnica, coordinadora de investigación científica y tecnológica. Con más de 20 años de experiencia en el área de calidad en la industria farmacéutica internacional. Actualmente es coach ontológico y organizacional y pertenece a varias organizaciones profesionales y gremiales, algunas de las cuales ha presidido. Desde septiembre de 2018 toma el cargo de la Secretaría de Educación de Guanajuato. De mayo 2021 a la fecha, se encuentra a cargo del proyecto de consolidación del sistema de educación superior del Estado de Guanajuato, CONCER, como encargada temporal en la Rectoría de la Universidad Tecnológica de León. Bienvenida, doctora. Me parece que necesito el micrófono, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Está apagado. Siento que se vicia aquí. ¿Me escuchan bien, verdad? Muchas gracias. Yo les pediría que más que pensar que esto es una conferencia, es una plática guiada con algunas imágenes de texto. Hicieron la invitación con unos cuantos días. Todas las materias reprobadas y ahí el caso más crítico es industrial con 51, que no. Ya sé. No. De manera que les solicito su indulgencia porque me guiaré con los textos para poder seguir el hilo de la conversación. Yo traje mi cargador de mi compu y aceite mío. Acércate más, Macarena, por favor. Es que me tengo que conectar en... Tiene que estar enchufado. Okay. Sí, ¿es para acá? No. Bien, con la presentación, esta primera imagen era nada más para compartir algo bello al inicio de una mañana de trabajo. La siguiente, por favor. ¿Podría tener la imagen aquí? ¿Cómo la saludo? Así nos sentimos frente al año 2022, ¿verdad? Había un video que quería yo ponerles, pero no tuve oportunidad de hacerlo. Es una playa muy hermosa y están las aves caminando conforme la ola se retira y regresando conforme la ola las persigue. Y esa era otra imagen con la que quería completar el contexto. Así estamos con la pandemia. Se retira tantito y avanzamos, viene otra vez como estamos ahorita y corremos para liberarnos de ella.
Pero bueno, así nos tocó esta vida y esta etapa de la vida. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de educación, la siguiente, por favor. Uno piensa que todo está en las escuelas, porque ya se adelantaron muchas, pero podemos regresar, por favor. Ahí estamos, la siguiente, ahora sí, la siguiente. Y resulta que cuando a través de los medios electrónicos con los que nos mantenemos en comunicación, empezamos a ver lo que llega, pues resulta que ahora hay una gran avalancha de ofertas de formación por instituciones muy prestigiadas, la Wharton, Harvard, Cambridge, MIT y otras más que están ofreciendo formaciones de muy diferente tipo. Hay la cosa más sencilla, como por ejemplo, esta que es una licenciatura en pedagogía en línea. Está orientada fundamentalmente para docencia en básica, pero así como esta, nos encontramos mucha oferta, alguna muy genérica. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Ajá. Esta es otra también de esa naturaleza. Cómo diseñar e impartir cursos que trasciendan. Y si ustedes se fijan, uno dice, pues los cursos normalmente trascienden, pero ahora nos encontramos con condiciones diferentes, de alguna manera causados por la pandemia, pero otras condiciones ya estaban desde antes de la pandemia. Tenemos una tremenda competencia por la atención de los estudiantes desde preescolar hasta el posgrado, con todo lo que a su alrededor está ocurriendo y de lo cual casi no se desconectan, porque como seguramente la mayoría de ustedes no lo oculto, yo también, estamos permanentemente conectados a las noticias a través de una mercadotecnia que nos ha hecho dependientes completamente de esa información. La siguiente, por favor. Esta oferta, antes la veía uno como algo distante, pero ahora resulta que nos la ofrecen las grandes universidades norteamericanas, inglesas, francesas, en español. Es decir, nos convertimos en un mercado importante económicamente para toda esta posibilidad de preparación. Y aquí tenemos Cambridge, que tiene un enorme prestigio. Y si ustedes se fijan, estamos hablando de dos cosas que diríamos en algún momento, pero eso no tiene que ver con nosotros, ¿no? Analítica de negocios. ¿Tenemos alguna carrera aquí que tuviera contexto en este campo? Ninguna. Pues fíjense que todos sus egresados van a trabajar en negocios. De tal manera que en un momento dado necesitarán enterarse de qué quiere decir esto de la analítica de los negocios. Porque mientras su posición en una empresa esté abajo, menos involucración tendrán con la administración y el concepto de negocio. Pero conforme jerárquicamente vayan subiendo en una organización de esta naturaleza, la posibilidad de subir estará dada en buena parte más por sus conocimientos técnicos y tecnológicos, por su conocimiento de las habilidades gerenciales, de relación, de administración, que normalmente pensamos que en el campo tecnológico se quedan de lado. Y si desde muchos años atrás esto es un hecho, ahora está muchísimo más marcado y además con exigencias mucho mayores. Disrupción digital, estrategias de transformación digital. Uno preguntaría, ¿de quién o de qué? Pues de todo. La verdad es que ya es de todo. Ahora nos estamos encontrando con la presencia de estas visiones digitales para prácticamente todo
todas las actividades. Y si esto ya venía caminando, pues la pandemia le dio un buen empujón y lo impulsó de manera muy importante. La siguiente, por favor. Aquí tenemos otras imágenes. Ya, ahí están. En donde cosas que ya venían haciendo los jóvenes e inclusive muchos de nuestros jóvenes en el campo tecnológico tienen ingresos porque nos hacen la página web para no sé qué, pero algunos también nos ofrecen la formación de una plataforma digital para un objetivo que puede ser desde tipo totalmente social, educativo o de negocios. Y en el otro es el panorama de alta dirección. Uno dice, bueno, pero nuestros estudiantes, ¿qué tienen que ver con eso? Y la verdad es que en la vida económica, empresarial, industrial de los negocios, la alta dirección es la posibilidad aspiracional, si ustedes quieren, de llegar a ser la cabeza de una organización de esta naturaleza. Y cuando uno empieza a trabajar en este campo empresarial, les hablan 20 años de trabajo en empresa, uno se da cuenta de que lo tecnológico da la estructura mental, la disciplina, la forma de búsqueda de información, pero que es esta parte del manejo de negocios lo que le permite avanzar hacia arriba en las estructuras. La siguiente, por favor. Inteligencia artificial. ¿Ustedes, alguno utiliza alguna red social? Instagram, Facebook, LinkedIn, pues ahí nos manejan, ¿no? Antes era más disimulado, antes le llegaba a uno la información y uno decía, ay, qué bien, adivinan lo que me interesa. Ahora ya ni siquiera, ahora llega con un claro mensaje que dice, como te gustó, le diste like o mencionaste que era interesante tal o cual tema, ¡pum!, ahí va. Y entonces van creando un perfil que además después cuesta trabajo dejar de lado. Y bueno, las estrategias digitales, que también es otra de la oferta que se está presentando, pues nos sirven para muchísimas cosas, para todas las cosas posibles. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos de nuevo Cambridge con dirección de proyectos complejos. ¿Qué son los proyectos complejos? Son aquellos en donde no es voy a fabricar tortas. Voy a fabricar tortas en serie, las voy a vender en internet, voy a tener una red de distribución y que me comprometo a que en media hora a partir de la solicitud del pedido lo tienen y estoy en 27 estados con 800 expendios, ¿les parece? Eso es un negocio complejo. ¿Cómo se maneja eso? La proveeduría, la conservación de los alimentos, el cumplimiento de todas las normas, etcétera, etcétera. Y si una tortería de esa magnitud es un negocio complejo, imagínense una inversión de estas multimillonarias y en monedas de alto valor como el dólar o el euro, en donde algo se produce. ¿Amazon les parecería un negocio complejo? Y cuando no es una sola empresa, sino cuando la realización del objetivo del negocio intervienen más de una, pues el sistema se hace más complejo. Por otro lado, tenemos también la otra oferta, que es la aceleración de la tecnología y la innovación. Ustedes han de oír esto con una gran normalidad. Yo digo, acelerarlo todavía más. Ahorita estamos viviendo una era de cambio verdaderamente disruptiva, una era en la que las cosas se transforman con una gran velocidad y sin embargo, ese mismo momentum que se va generando pide más y pide más. Y entonces, para estar competitivos, tenemos que entender y aprender cómo
cómo se puede hacer la aceleración en la tecnología y en la innovación. La siguiente, por favor. Esto nos llevaría a preguntarnos, de alguna manera, ¿qué nos dice todo esto? Si vemos aquí estas predicciones, son algunas de las muchas que se generan, nos encontraremos que están relacionadas con el cambio climático, están relacionadas con el crecimiento de la era digital, están relacionadas con las monedas electrónicas, con Bitcoin, que están relacionadas con el crecimiento de la red, la Web 3, y esto como las predicciones simplemente para este año. Y entonces la reflexión que se viene para uno es, ¿qué estoy enseñando en la escuela? Que haga clic con estas predicciones. Estoy en línea con lo que los alumnos necesitan. Ya muy tarde para meterla en la presentación me encontré una oferta que dice, te ofrecemos enseñarte lo que todavía no sabes que vas a necesitar. Y así estamos. Todavía no sabemos qué se va a necesitar en algunos campos. Este historiador, la siguiente, por favor. Este historiador, filósofo Harari, el israelita, hace algunas observaciones muy interesantes en su libro de 21 lecciones para el siglo XXI. Y una que dice de una manera jocosa es, aguas, conozcámonos nosotros mismos mejor que lo que ya nos conocen los algoritmos de las empresas. Y la otra, la revolución tecnológica y la revolución de la biología están haciendo una alianza que nos está manejando. Y es que aquí estamos viendo la tecnología, las tecnologías de información y comunicación, un poco en abstracto, aplicadas a los negocios. Pero cuando vemos lo que ya se puede hacer con estas combinaciones, pues entendemos que hay muchas cosas que están cambiando y más que van a cambiar. ¿Escucharon ya que Kentucky Fried Chicken deja el pollo? Y ahora lo que va a vender son unos preparados semejantes a la carne de origen vegetal. Porque parte de estas tendencias que se están dando a nivel mundial en el ámbito general de negocios, de tecnología y de medio ambiente, pues implican que la producción de la carne es una de las actividades que mayor impacto negativo generan al medio ambiente. Entonces, ya están grandes empresas, entre ellos uno que nunca sabe uno, pero aparece en todo, que es Bill Gates, que ya también está con una empresa en la que están empezando a producir carne sintética a partir del cultivo de células. Esto ya hay oferta de grandes filetes con el marmoleado de la grasa, etcétera, como nos gusta en algunos cortes con un tibón, cosas así, en los que no hubo una vaca de por medio, ni pasto. Y esto es resultado de esta combinación. Quizás el resultado más patente que tenemos de la velocidad con que esto se está moviendo pues son las vacunas. Las vacunas que en una circunstancia fortuita favorable pudieron estar disponibles en realmente poco tiempo para lo que normalmente lleva la producción desde el diseño original de una vacuna. Estas ya venían encarriladas y gracias a eso pudieron estar rápidamente. Y todos fuimos parte de las fases 3 de los diferentes productos porque ninguno había completado esta etapa de su valoración que es indispensable para que sean finalmente aprobados para la venta. ¿Pero qué nos dicen todas estas imágenes? Como mencioné antes, la tecnología con sus pasos acelerados tuvo un empujón muy fuerte por la pandemia que nos ha cambiado toda la forma de vida, de trabajo, de producción. Y por supuesto nos está cambiando radicalmente todavía, pero ya nos cambió lo que es la educación, de estar en salones, en reuniones, en juntas
en las que se discutían proyectos, etcétera, pues ahora mayoritariamente lo estamos haciendo a distancia. Como decíamos de los pajaritos, la ola se va y caminamos tantito, regresa ahora a la cuarta y nos empuja. Hay quien dice que esta cuarta puede llegar a ser la última. Creo que es un buen deseo, ojalá que se cumpla. Pero, ¿qué es lo que nos está diciendo todo esto? La siguiente, por favor. Primero, esta revolución tecnológica que venimos presenciando, que dio origen a lo que conocemos como la cuarta revolución industrial, la industria 4.0, y por ahí se usa ya también el concepto del docente 4.0, como aquel que en su campo disciplinar está familiarizado con la incursión de estas tecnologías en las diferentes maneras en que sus actividades se realizan. Ha afectado a todo el medio educativo desde que no pudimos venir a las escuelas. Y muchos maestros, y si me preguntan de básica de manera muy dramática, muchos maestros nunca habían abierto una computadora. La mayoría de ellos sí un teléfono celular, pero muchos de ellos un teléfono celular, no un teléfono inteligente, que no es ya solo teléfono, sino es un conjunto maravilloso de muchas cosas compactadas en un dispositivo. Y ellos también tuvieron que hacer cambios importantes, pero ¿qué pasó? ¿Cambiamos realmente nuestra metodología? ¿O simplemente pasamos de dar la clase frente al grupo, con la posibilidad de ver las reacciones, de los cambios de posición, las expresiones, a hacerlo frente a una cámara, pensando, imaginando que del otro lado están esos alumnos en las mismas actitudes? ¿Cuántas veces el alumno ni estuvo? Entonces, no hicimos realmente un cambio que cubriera metodológicamente lo necesario para trabajar adecuadamente en esa nueva condición. Hay quien dice que fueron metodologías emergentes de resistencia y de resiliencia. Y que hemos funcionado 2 años prácticamente de esta manera. Entonces, Bill Gates, que como decía, está metido en todo, dice también que en el campo empresarial solamente hay 2 tipos de empresas: los que operan en Internet y las que ya no están. Es decir, el descarte completo. Y bueno, la educación también tiene que visualizarse como una organización no económicamente productiva en el sentido de un negocio, aunque toda la parte privada de la educación sí lo es y está enfrentando esto, sino que tenemos que visualizar hacia dónde formamos a nuestros estudiantes para eso que van a vivir. ¿Cuándo? Dentro de mucho tiempo. Un estudiante que entró ahora en septiembre, que fue la parte 2001 de este ciclo escolar, 2021 de este ciclo escolar, va a estar 3 años y medio después saliendo. ¿Qué habrá cambiado en ese periodo de tiempo? ¿Qué necesitará con toda certeza tener ese estudiante para que lo que le dimos de formación pueda decir, me sirvió? Yo me imagino que ustedes se lo han preguntado, porque esta imagen que les mencionaba de te ofrecemos enseñarte lo que todavía no sabes que vas a necesitar, pues describe precisamente la situación de desconocimiento, de incertidumbre en la que estamos respecto mucho de lo que tenemos que enseñar. La siguiente, por favor. De las cosas que son un hecho es que ya no vamos a dejar de ser aprendices nunca, jamás. En realidad nunca lo dejábamos de ser, pero esa soberbia que nos daba la certeza del conocimiento que habíamos adquirido en la escuela y que con la que sobrevivíamos 15, 20 años sin volver a ver un libro, hace mucho, mucho que desapareció. Y ahora, solo con la humildad del aprendiz, podemos estar en condiciones de identificar, rescatar y mantenernos aprendiendo todo lo necesario. Aquí están enlistadas algunas
de las tecnologías que de manera más frecuente encontramos, y que ella decía yo, bueno, pero díganme una carrera que ustedes tengan con mayor número de alumnos en esta universidad. ¿Perdón? Mecatrónica. ¿Para qué quiere mecatrónica, Big Data, ingeniero en mecatrónica? Para todo, ¿verdad? Para todo. Díganme otra carrera. Comunicaciones, administración de capital humano, inteligencia artificial, blockchain, big data, y para capacitación, realidad virtual, por lo menos. Entonces, una persona que se dedique a este campo no va a ser un experto en estas tecnologías, pero necesita saber qué hacen, qué ventajas dan contra lo que se hacía antes, cómo van evolucionando para poder desempeñarse de una manera competitiva en ese mundo. La siguiente, por favor. Los estudiantes. Si lo vemos en nuestro estado y en nuestro país, no tiene tanta incidencia esta versión de los centennials, pero la verdad es que sí, los jóvenes de hoy son diferentes a los de hace 10 años. No les puedo decir de los de hace 50 o 60 porque ustedes ni habían nacido, pero por lo menos de los de hace 10 años son diferentes. Para empezar, son nativos digitales. Punto. Segundo, son producto de toda esa evolución en donde no le digas nada al niño porque se va a traumar. Entonces, hacen todo lo que quieren. Tercero, que no tuve yo, lo va a tener mi hijo. Y los creamos con la posibilidad de tener acceso a todo lo que sea posible. No siempre lo que todo mundo puede tener, pero sí lo que sea posible. Tienen algunas características de tomar muy en cuenta lo que otros opinan y recomiendan. Y entonces, esa información sobre lo bueno, lo malo, lo atractivo, lo aburrido, corre de boca en boca con una gran facilidad en estas comunidades a través de las redes sociales, precisamente. Y por el otro lado, viven a través de la tecnología, como buenos nativos que son. Muchos de ellos, después de esta experiencia con la pandemia, ya no quieren regresar a las escuelas. Hay muchos que se encontraron mucho mejor conectados, ambientados y operando en esta versión a distancia. Y por otro lado, a través de la tecnología, aunque están enterados de lo que ocurre en otros países que están pasando por lo mismo que nosotros con la pandemia, siguen pensando en la internacionalización. Y como consecuencia de la globalización, esta es otra faceta que no podemos dejar de ver. Si yo soy un empresario, voy a buscar al mejor para la actividad que necesito que se ocupe. Pero si ese trabajo se puede hacer a distancia, el mejor puede estar aquí, puede estar en China, en Israel, en Arabia, en Chile, en donde sea. Y entonces el mercado proveedor de estos talentos explotó, se hizo mundial, se hizo global. Con lo cual nuestros jóvenes van a estar en competencia con los de todos los países. Por lo tal, hay una serie de características que necesitan tener para no quedar en desventaja, que se supone que en las escuelas, sobre todo en el nivel superior, terminamos de darles. Porque la verdad es que muchas de estas características debieron haberlas empezado a adquirir desde bebés y progresivamente en los ciclos de educación básica, primaria, secundaria y media superior, para llegar con nosotros ya con ciertas características, habilidades, competencias, estilos, identificaciones, autoconocimiento, autocontrol, que desafortunadamente no se logran en la mayoría de los casos. La siguiente, por favor. Esto que les mostraba es oferta fuera del sistema oficial para nivel superior. Puede ser también para nivel de posgrado, porque encontramos maestrías, especialidades, doctorados ofrecidos así por estas instituciones, empresas educativas,
de una manera mucho más abundante. Hay también las plataformas abiertas, gratuitas, a las que también nuestros propios estudiantes tienen acceso. Pero estas certificaciones no oficiales, quiere decir que no son del sistema público nacional, están empezando a aparecer y a crecer de una manera muy importante, no nada más aquí, sino en todo el mundo. Y los empresarios no necesitan un título, necesitan una persona que sea capaz demostradamente de hacer, de analizar, de resolver, de implementar, de lo que sea la función que se quiere que cubra. Y cuando se les enseñan certificaciones de diferentes instancias, tanto nacionales como internacionales, le dan más peso a eso que a un título. Y entonces, si ya había competencia para la formación en las instituciones de nivel superior, pues ahora surge esta otra visión en donde lo que es la capacidad, la competencia para desempeñarse en cualquier función, no necesita venir de una escuela formalmente establecida, pública ni privada. Puede venir de la adquisición de capacidades por diferentes mecanismos. ¿Se acuerdan ustedes que ya existe el decreto, a ver si me acuerdo, 286? ¿Es el 286 el que 286 para el reconocimiento de aprendizajes fuera de las escuelas, ¿no? Bueno, ahora está también para todas las competencias. Ustedes se pueden tener su certificado primaria, secundaria, bachillerato y algunas profesiones sin haber pisado una escuela, simplemente con Ceneval hasta ahora presentar las evaluaciones necesarias. Esto se amplía de una gran manera, no porque ahora sea Ceneval quien evalúe, sino porque la evaluación la puede hacer cualquier empresa certificadora de competencias de diferentes tipos. Aquí tenemos a conocer como la visión oficial, pero aquí también está Pearson, por ejemplo. Pearson es una empresa inglesa con una cantidad de certificaciones impresionantes. Por ejemplo, manejo de la madera, desde cómo se cortan los árboles hasta cómo se convierte uno en un ebanista. Son oficios, pero que van subiendo en el grado de complejidad que se requiere. Y así como estas, en otros campos muy diversos, tiene también certificaciones de diferentes niveles. En algunos casos llegan hasta 6, hasta 7 niveles de complejidad progresiva en las que uno se puede certificar. Entonces, estas formaciones cortas que conducen a certificaciones van a tener mucha aceptación entre los estudiantes cuando vean que los empresarios, que los empleadores las aceptan, las respetan. Y cómo poderse pasar 5 años en una carrera versus tomar 3 o 4 certificaciones. Aquí las vieron, creo que la más larga era de 8 meses, combinada con una de 3 y una de 2, pues saca un paquetito muy presentable para ir a buscar trabajo. ¿Qué faltará en esos jóvenes? Lo que se supone que es nuestro aporte significativo en el sistema educativo, que es esa estructura como ser humano, como ciudadano, como ser humano en relación con los demás, con la característica del respeto por el ser humano para poder convivir, para poder trabajar, para poder progresar, etc. Esto va a generar una sociedad diferente, a menos que todavía a través de las familias, fíjense, podamos inyectar en el ánimo de cada niño esa visión de algunos principios y de algunos valores de los seres humanos que son importantísimos en la convivencia humana, que ahora no nada más es nuestra familia, o nuestra colonia, o nuestro municipio, o nuestro estado, o nuestro país. Ahora esa es una comunidad con la que podemos interactuar en cuestiones laborales, en cuestiones sociales, en cuestiones religiosas, deportivas,
con gente de todos lados, y para quienes poderme relacionar bien con ellos va a necesitar no nada más que podamos hablar un lenguaje común, sino vamos a necesitar unas cosas más complejas. La siguiente, por favor. ¿Cómo se relacionarían con un iraní? Una mujer, por ejemplo. Les cuento una experiencia, firmé un convenio con una universidad iraní, vinieron a México, yo era directora del Politécnico, me trae una charola con higos secos y con otras frutas secas, y mi primera reacción, ¿cuál cree que fue? Darle la mano para darle las gracias. Las mujeres no damos la mano en algunas culturas. Y así, yo lo provoqué, no, yo fui ignorante. No traía introyectado bien el comportamiento que tenía que presentar frente a estas personas en función de sus diferencias culturales. Pues cuando vamos a interactuar con personas de otras culturas, tenemos que empezar por nosotros mismos a pensar cuáles son nuestras diferencias para respetarlas y cuáles son nuestras coincidencias para podernos articular, seres humanos, y lograr trabajos, actividades, deportes, análisis filosóficos, lo que sea nuestra actividad. Todo este cambio también nos ha traído a los docentes, y ustedes lo han vivido en carne propia. Antes el docente era una persona muy respetada, lo sigue siendo, pero era el dueño del conocimiento. Qué capaz que, no les puedo decir en mis tiempos porque ya es mucho tiempo, pero en sus tiempos, me imagino que todavía les tocó, uno retar al maestro. Sí lo había, pero era excepcional. Pero la relación con el alumno era de yo sé que voy a enseñar. El valor que yo tengo es porque yo sé. Ya no es así. Esa chunchita que les acabo de enseñar trae toda la información casi que uno pueda necesitar en la vida. Ya no es tan valioso saber. Ahora, como docente, nuestra responsabilidad es lograr el aprendizaje de nuestros alumnos. Pero es que es tonto, perdón, pero es tu alumno. Es que tienes que buscar otro mecanismo, otra estrategia, otra forma de acercamiento, otra forma de motivación, lo que sea necesario, porque nuestra responsabilidad es lograr que aprendan. No ponerlos frente al conocimiento y a ver cómo le haces. Eso lo van a vivir cuando ya no estén en la escuela y tengan que aprender de manera propia, de manera autónoma. Por eso es tan importante que los vayamos entrenando para eso. Pero también van a tener que aprender a distancia, a trabajar colaborativamente. ¿Cómo se los enseñamos? Porque también está en nuestra responsabilidad lograr que vuelvan después de una formación de nivel superior como personas que saben relacionarse, que saben trabajar autónomamente, que tienen identificado cuál es su mecanismo de aprender a aprender. No todos aprendemos igual, pero hay algo todavía más importante y complejo. Que ahora la pandemia vino a sacar a flote, pero desde la reforma educativa del 2013, tan vilipendiada, por primera vez se tomaron en cuenta las cuestiones socioemocionales. Se incluyeron. Y en esos programas de primaria y de secundaria ya aparecían las competencias socioemocionales que tenían que lograrse en los niños desde preescolar. Es como se debe hacer, y progresivamente llevarlos hasta etapas de desarrollo que les permitan ser esos eternos aprendices que van a necesitar ser cuando ya no estén en la escuela. Pero se les olvidó que los maestros no sabían de eso. Y entonces, aunque les dieron una capacitación, pues no fue lo adecuado. ¿Qué pasa ahora con la pandemia? ¿Cuántos hemos sentido estrés?
Bueno, hay quienes lo sentimos siempre por todas las cosas, pero quienes sintieron una carga extra de estrés por esta nueva forma de tener que dar sus clases, por esta nueva forma de ponerse con el otro maestro que yo quiero hacer trabajo transversal y no entiende, no sabe participar en grupo, no sabe trabajar colaborativamente, ¿no? Eso, imagínense, cuando nuestros estudiantes se conviertan en integrantes de un equipo de trabajo multinacional y multicultural. Decimos, no, que se queden aquí en el municipio, qué necesidad de que vayan a otro lado, ¿no? Pero no está en nuestras manos controlar eso. Y los docentes entonces, si ya desde hace años venían teniendo que afrontar un nuevo rol, pues ahora se supone que con mayor razón y mayor claridad se ve cuáles son todas esas facetas. Primero, una gran dificultad que se tiene en los niveles medio superior y superior es que no hay escuelas formadoras de docentes para media superior y para superior. Algunos de la educación, teníamos otra formación y entramos a la enseñanza, pero empecemos a buscar cómo se hace eso, ¿no? Más allá de lo intuitivo. Pero muchas personas que están como docentes no lo hacen. Y entonces ese objetivo que es lograr el aprendizaje de los estudiantes desde preescolar, no siempre se logra, porque el mismo maestro o maestra no tiene idea cómo conseguirlo. De tal manera que algo que necesitamos, por haber cambiado nuestra responsabilidad, nuestro rol, es aprender cómo lograr que los estudiantes aprendan. La siguiente, por favor. Cómo nosotros nos vamos a estar actualizando sistemáticamente en aquella disciplina en la que nosotros damos clase, que no les podemos seguir enseñando lo que era válido cuando yo estudié o en mi último trabajo, sino lo que está avanzando para que sepan cómo trabajar. Yo creo que todos ustedes habrán tenido alguna experiencia con el método socrático. Sócrates, bueno, pues por eso sigue siendo la figura que es, ¿verdad? Imaginemos, no voy a decir como alguien que dice que hace 100,000 millones de años ya estaban los mexicanos, pero si piensan cuántos años atrás hace, fue Sócrates. Sus enseñanzas, sus lecciones, todo, básicamente sigue siendo vigente. Y el método socrático es la base de mucha de nuestra convivencia y de nuestras formas de aprendizaje. Pero más allá de ese, pues hemos visto diferentes estrategias que se utilizan, como el caso, el modelo basado en problemas, en proyectos, la aplicación de simuladores, el aula invertida, ahora tú me das clase, basado en la experiencia, ve y haz esto, y luego vienes y me dices que aprendiste. Ahora la utilización de TikTok, esos videos cortos, para tener microaprendizajes que poco a poco se van constituyendo en un macroaprendizaje, pero que además se hacen divertidos. Esa es otra cosa muy importante, que la educación se veía siempre como algo demasiado serio. Tan serio que no hemos podido perder el respeto a las matemáticas. Y esa es la consecuencia de que seamos uno de esos países en que la orientación a los campos matemáticos y de ingeniería pues está bajita, porque desde que abrimos los ojos nos dicen las matemáticas son muy difíciles. Y los maestros, muchos de los maestros que dan matemáticas, nos lo reiteran. Nos lo reiteran porque nos lo dicen o nos lo reiteran porque no aprendo, pero me lo prueban. No me ayudan a resolver mi dificultad, simplemente me demuestran que no lo he logrado. Y en este cambio de rol del docente, eso ya no se vale. Por tanto, esta transformación digital que ya está aquí, que nos está afectando en todos los caminos, tiene una gran influencia en lo que son las tendencias para la educación. La siguiente, por favor. ¿Qué cosas no son tan tecnológicas, pero que tenemos el compromiso de lograr en los estudiantes? Hemos venido oyendo desde hace ya muchos años las dichosas competencias blandas, los soft skills, etc. Y dentro de ellas el pensamiento crítico,
que le permita al estudiante, ahora egresado y empleado creador, no necesita ser empleado, poder optimizar los datos para poder encontrar dentro de la información que tiene a su alcance alternativas valiosas, alternativas que den crecimiento pero que no causen desgaste, es decir, que no cuesten. Y hay que aplicar el pensamiento crítico, lo hacemos todos los días en todo. A ver, se van a tomar un refresco, hace calor o hace frío, pues eso va a depender que lo tomen al tiempo o con hielo, ¿no? Eso es pensamiento crítico, elemental, pero es pensamiento crítico. ¿Por qué los niños lo pueden hacer, pero no saben que lo hacen? Porque no les enseñamos que eso es pensamiento crítico y porque además no los llevamos en una gimnasia con ejercicios a desarrollar y entender la habilidad para dominarla. Y lo mismo nos pasa, por ejemplo, con esta resolución eficiente de problemas sin rendimiento decreciente. Suena muy rebuscado, ¿verdad? Es decir, yo puedo encontrar soluciones a problemas miles, pero algunas pueden ser muy costosas humanamente o materialmente, y ahora una nueva línea de pensamiento fundamental, ecológicamente. Ya no se vale ninguna solución que no lleve la arista ecológica. Acuérdense con los compromisos del milenio y sobre todo con la sobrevivencia de los humanos sobre la Tierra. Así que ahora, matemáticas, pueden usar ejemplos para su aplicación de cualquiera de sus temáticas relacionados con la ecología. Por ejemplo, cómo calculamos la aportación de gases de efecto invernadero cuando preparamos, que les gustará, una carnita asada en un fin de semana. ¿Cuál será la aportación que tiene si nosotros lo hacemos en un lugar encementado? ¿Cuántos CO2 o gases equivalentes produjo la fabricación de ese cemento? Que no salió de la nada. ¿Qué aportación tuvo los materiales metálicos en su formación y en el darles forma, y en donde hacemos la carnita asada? ¿Por qué vamos a quemar con madera o con carbón? Bueno, en una etapa o en la otra etapa, ¿cuál es la contribución al ambiente de esos productos cuando son incinerados? Y cuando empezamos a ver el análisis de la aportación de CO2, es decir, nuestra huella de carbono, se siente uno profundamente infeliz y desprotegido, porque todo contribuye. Pero esos son ejemplos de la vida real, vamos a tener que tener en cuenta cada vez más y que pueden ser utilizados en ejemplos de matemáticas, de física, de química, que pueden trabajarse conjuntamente con otras disciplinas que no sean la mía y que nos pueden ayudar a enseñarle a los estudiantes que lo que hacen es ciencia, que lo que hacen tiene matemáticas, que lo que viven tiene ingeniería, que lo que viven tiene todo eso que vienen a aprender a la escuela, y que cuando juegan fútbol y lanzan una bola con una curva particular, están haciendo geometría, pero no lo saben y por tanto creen que no pueden con eso. Ellos saben perfectamente, ustedes lo deben de saber, cuando uno, no, ya no jugaron canicas, pero béisbol sí, cuando uno lanza la bola, si va a ser recta, si va a tener un efecto, si va a ser una bombita, lo hacen. Cuando se pusieron ustedes a analizar la física, la mecánica, la cinética de eso que estaban haciendo para divertirse? Pues además nadie les dijo que todo eso estaba metido, ¿no? Pero cuando empezamos a ver con los estudiantes que lo que hacen cotidianamente indica todos esos conceptos, van teniendo sentido para ellos. A ver, contesten, pero ¿cómo se bañan ustedes? ¿Empezando por los pies para la cabeza o al revés? De la cabeza para los pies. Inténtenlo hacer un día al revés. Y casi les apuesto que al final se van a dar otro regaderazo. ¿Verdad?
No es más que pensamiento crítico, resolución de problemas, y ahora esta visión de que, por eso es tan interesante esta metodología de STEM, porque en esos ejercicios sencillos, desde la primaria a los niños y a las niñas, sobre todo, les hacen ver que pueden hacer estas actividades que tienen de estos 4 componentes jugando, casi sin pensarlo, y que son tan capaces como los niños, pero que además todo eso está imbuido de lo que van a poder aprender en las escuelas. Entonces, la siguiente, por favor, nos faltan 2 o 3 características más. La adaptación orgánica al cambio. Esta sí ya, más vale que nos guste y le encontremos cómo. Antes decíamos, no, bueno, es que es normal en el humano la resistencia al cambio. Y explicábamos muchas cosas en función de esa resistencia al cambio. Ahora, parte de la formación que les demos a los estudiantes debe de implicar también someterlos a cambios y medir sus capacidades de adaptación y enseñarlos a desarrollar esas capacidades de adaptación. Se dice que ahora con cualquier profesión que uno inicie, podrá estar en 5, 6 y hasta 7 actividades diferentes a lo largo de su vida. Normal. Antes, uno empezaba en una empresa y si uno quería ser reconocido como muy buen empleado, miembro de esa empresa, se decía que tenía que tener tatuada la camiseta porque se pasaba toda su vida en esa empresa. Ahora eso se ve como alguien que no tiene iniciativa, que no es resiliente, que no sabe adaptarse al cambio y que es una persona que gusta de vivir estancada. 180 grados. Así estamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestros estudiantes para que aprendan a reaccionar positivamente ante el cambio? ¿Cómo les vamos a enseñar a que controlen y manejen, surfen sus estados de ánimo? Porque lo que nos hace reaccionar en estas situaciones es, me siento, claro que no lo digo, porque si estoy ahorita con una sensación de frustración espantosa, no, si yo soy exitoso, ¿cómo voy a reconocerlo? El problema no es que lo reconozca, es que lo estoy sintiendo. ¿Cómo vamos a que aprendan cómo los estados de ánimo son determinantes para facilitar y propiciar el aprendizaje o por el contrario, cerrarse al aprendizaje? Yo lo sé todo. Yo fui primer lugar en mi generación de todo. Tengo 3 premios. A mí no me digan que no sé algo. ¿Voy a poder aprender algo nuevo? No. La soberbia, un estado de ánimo que limita el aprendizaje. Y como ese hay otros que podemos identificar. Nuestros estudiantes también necesitan saber que esto existe. El estado de ánimo lo traemos, uno que nos caracteriza y otros por los que transitamos a lo largo del día y de la vida, y que ayudan o estorban para poder tener estas competencias suaves que ahora se consideran indispensables, como el poder comunicar, colaborar y socializar. Híjole, pero es que a mí la gente no me gusta. Pues entonces métete de monje o de monja, porque en todo lo demás ahora es indispensable el trabajo colaborativo. En ese trabajo colaborativo una socialización adecuada y si además, como mencionaba antes, vas a trabajar y a colaborar con gentes de otras culturas, de otros niveles socioeconómicos, de otros países, de otras religiones, pues tienes que desarrollar esas habilidades para un muy buen técnico, tecnólogo, científico, investigador que seas, puedas vivir en esa forma de vida laboral que es la que está desarrollándose actualmente. Y esto del autoaprendizaje continuo, ya lo mencioné varias veces, es aceptar que somos aprendices a lo largo de la vida. Que algunas cosas habrá lugares a donde podremos ir a aprender y otras cosas las tendremos que aprender por nuestra cuenta, haciendo el esfuerzo personal o a base de frentazos, porque hay algunas que solo así. La siguiente, por favor.
Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo visualiza que se complementarán o en su caso se cumplirán la certificación de competencias con la formación que actualmente se basa en un mapa curricular? Actualmente, en la mayor parte del mundo, los mapas curriculares llevan una organización y una orientación para lograr que los estudiantes adquieran competencias y habilidades. Pero si esas las pueden lograr a través de cursos cortos, que además un externo evalúa lo que lograron y lo certifica, es como si hubieran aprobado un examen de ese campo en el que se quieren declarar como competentes, pero sin llevar toda la estructura. No sé si ahora, cuando empezó la pandemia, escucharon que una de las recomendaciones que se hacía en algunos campos educativos era: vámonos a los conocimientos y aprendizajes insustituibles, solo lo indispensable. Básicamente era el reconocimiento de que hay dentro de nuestros planes y programas cosas con las cuales podemos vivir sin aprenderlas. Y, de hecho, en primaria y en secundaria, esa fue una tendencia. Van a tener poco tiempo de contacto con los estudiantes, entonces busquen que se logren los aprendizajes de lo que es indispensable. No se metan en lo demás, porque no hay tiempo. Eso, que es lo demás, puede ser verdaderamente paja, que casi siempre hay en los planes y programas, que puede ser esa visión enciclopédica en la constitución de los planes y programas, o que puede ser algo importante para la formación, no en el campo disciplinar solamente, sino en la relación de la persona con el campo disciplinar o de la persona con aquellos con los que tendrá que convivir en esa actividad laboral en que ese campo disciplinar funciona. Entonces, sí, efectivamente, se está viendo ya en algunos lugares del mundo, y de hecho en algunos lugares ya existía desde antes. Alemania, por ejemplo, Francia, son lugares en los que las certificaciones tienen un gran valor y respeto por la sociedad. Los técnicos en estos países europeos vienen del aprendiz de aquel maestro desde la Edad Media, en que permitía que alguien se acercara y aprendiera a ver cómo hacía, iba modificando o iba reproduciendo hasta que podía ser también independiente en esa actividad. Ese aprender no es nada más lo que se está haciendo, sino también la conducta, las maneras, los principios de aquel que es el ejemplo, el maestro que modela para el aprendiz. Y eso es parte de lo que se perdería en la visión latinoamericana de la educación superior. No es así en otros modelos, y en otros modelos es frecuente que el programa no sea continuo y solo hasta el final se acaba, sino que tenga salidas laterales que reciben reconocimientos dependiendo del nivel al que se haya podido llegar. Hola, ¿qué tal, doctora? Buenas tardes. En esta cuestión factorial del aprendizaje, ¿cómo podríamos lograr ese autoaprendizaje desde la cuestión de los medios de comunicación y la familia? Creo que fue un poquito grande la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que estos dos elementos
medios de comunicación y familia influyen en esta persona para su autoaprendizaje? Para el autoaprendizaje no, pero sí influyen positivamente, puede influir la familia. Hay familias que no influyen positivamente, por supuesto. Los medios de comunicación mayoritariamente influyen negativamente porque distraen simplemente y no dan aportes significativos. Pero en el modelo tradicional de familia que todavía soñamos que existía, había una relación muy estrecha de los hijos con los padres, particularmente con la madre en las cuestiones domésticas y con el padre en los aspectos laborales. Eso ya dejó de existir. Y ahora tenemos muchos modelos de familia en la que a veces ni siquiera los hijos son biológicamente descendientes de quienes aparecen como padres, madres, pueden ser dos padres, dos madres. Entonces las relaciones han cambiado muchísimo. Por tanto, se espera que esto sea de alguna manera compensado en las escuelas, orientando a los padres por un lado, pero también llevando a la actividad dentro del salón de clase a situaciones en donde esos aprendizajes del comportamiento, de lo social, de lo humano, se puedan adquirir. Fácil, ¿no? Fácil. No, si ya se volvió re fácil ser maestro. Una tercera pregunta, y si hubiera alguna más, como dijo Carlita, en el chat la pueden hacer y con mucho gusto. Yo creo que la doctora Yolosochitl Bustamante Díez no tendrá inconveniente en responder. Una tercera. Bueno, toda la presentación habla sobre los maestros y de cómo deben integrarse nuevos planes, por ejemplo, de educación. Pero mi pregunta es, los alumnos, ¿cómo podemos también ayudarlos a nosotros mismos a aprender estos nuevos tipos de métodos? ¿Cómo podemos implementarnos en nosotros mismos para superarnos, por decirlo de alguna forma? A ver si entendí bien. ¿Cómo como maestros podemos ayudar a los alumnos a que encuentren su forma de aprender? Al revés. ¿Ah? ¿Podemos aprender? Bueno, sí hay metodologías y una serie de ejercicios que te permiten identificar cuál es tu forma de aprender. Por ejemplo, la clásica. ¿Eres visual o eres cinético? Es decir, ¿tú aprendes viendo? ¿Tú aprendes leyendo? ¿O tú aprendes haciendo? Y dependiendo de cuál sea lo que tú prefieres o lo que te sientes realmente seguro de que aprendes, te preguntaría cómo pruebas que sí aprendes de esa manera. ¿Sí? Porque una cosa es oír y memorizar, que antes era lo universal, y otra cosa es que eso que aprendiste seas capaz de aplicarlo y exitosamente en diferentes circunstancias. Por ejemplo, el caso más sencillo y más dramático. Antes se usaba la expresión lectura de comprensión. Pasó de moda. Entonces ahora tiene otros títulos, pero ¿qué era lo que implicaba la lectura de comprensión? Que uno leyese, tenía que pronunciar los sonidos, las palabras que estaban escritas, pero eso no es leer, eso es reconocer los sonidos y pronunciarlos. Que lo que estuviera escrito tuviera un significado para quien leía. Y entonces el ejercicio era, lee este párrafo y dime qué entendiste de ese párrafo. Y después te decían, bueno, pero si esto no hubiera pasado así, ¿cuál sería el resultado? Y si cambias esto, ¿quién se afectaría? Te hacían una serie de pequeños retos para evidenciar si habías entendido aquello que estabas leyendo. Hay, por ejemplo, lo que se llama la literatura negra, del humor negro, que es una forma de redacción en la que la visión siempre lleva a lo pesimista, a lo trágico, y hay optimistas que los leen y se dan cuenta, porque en realidad no hay una verdadera comprensión del significado de las palabras y de su nuevo significado cuando van combinadas en ciertas formas.
no nos hacen énfasis actualmente en qué hay detrás de las palabras. Por ejemplo, hay un método de lectura en el que tú, antes de leer el libro, te preguntas, ¿qué estoy esperando del libro? Bueno, lo que me pueda dar el libro en mucho depende de quién lo escribió. ¿Y quién lo escribió? ¿Quién era? ¿Cómo era? ¿Qué hacía? ¿Cómo vivió? ¿Cómo murió? Si es que ya no existe. Y después vas dialogando con el autor respecto a lo que escribió para preguntarte por qué lo puso así, por qué hizo que esto sucediera así y no asado. Y entonces vas haciendo una verdadera disección del texto para encontrar todo hasta lo más recóndito de lo que está contenido ahí. Y esto de una manera muy sencilla. ¿Qué pasa con los niños en primaria y secundaria? En matemáticas salen muy mal, porque más allá de los ejercicios mecanizados que aprenden en la escuela y que hacen cientos y cientos hasta que ya cualquiera que les pones lo saben resolver, no entienden lo que significa esa solución. Pero todavía peor, cuando ya no se los pone como un ejercicio simple, sino que se los meten en un contexto de una narrativa, no saben extraer cuál es el problema o cuál es la ecuación que está implícita ahí. Y entonces no lo pueden resolver, no porque no lo pudieran resolver, sino porque no se dan cuenta de que así está. ¿Por qué? Porque no comprenden lo que están leyendo. Esto es parte de lo que uno tiene que ir haciendo para identificar cómo aprendo yo. Hay cosas que yo, por ejemplo, cuando son cosas fuera de lo que me gusta y de lo que manejo, tengo que escribirlo. Yo puedo escribirlo en mis palabras. Y entonces cotejo si lo que finalmente escribí refleja lo que originalmente se estaba tratando de decir. Y cada quien tiene su manera de encontrar cómo aprender. Pero además la tendencia es a la efectividad. Cómo aprender lo mejor posible con el menor tiempo invertido en hacerlo. Porque siempre estás en lucha contra el tiempo. ¿Contestó tu pregunta? Ok. Bien, pues le damos las gracias a la doctora Yolosóchitl Bustamante Díez con un fuerte aplauso. Y nos vamos a permitir entregarle, doctora, un reconocimiento que dice la Universidad Tecnológica de Salamanca otorga el presente reconocimiento a la doctora Yolosóchitl Bustamante Díez por haber impartido la conferencia Tendencias de la Educación Superior en la Universidad Tecnológica de Salamanca con motivo del 10º aniversario, y la firma un servidor. Muchas gracias, Yoli. Muchísimas gracias, gracias, muchas muy gentil. Ahorita nos ponemos ahí. Y mira, para que recuerdes a la Universidad Tecnológica. Con mucho gusto y con mucho cariño. Gracias. Ahí para que te Por supuesto que ¿de acuerdo? Muchas gracias. Gracias. Una foto. Gracias. Te acompaño. A nombre de la Universidad Tecnológica de Salamanca, en el marco de su 10º aniversario, les damos las gracias por acompañarnos. Tengan una excelente tarde. No,